cada uno de ustedes. Somos Capilla Calvario del Desierto Alto. Hermanos, nos ponemos de pie. Me acompañan a dar una oración, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para dar gracias al Señor este día. Padre bendito, Señor, vamos de ti, Señor. Realmente dándote gracias, Padre, por este día que nos das, Padre. Padre, es una nueva oportunidad, Padre, de venir, Señor, a este lugar, Padre. Padre, como iglesia tuya, Padre bendito, a glorificarte, Señor, a alabarte, Señor. Date gracias, Padre, por todo lo bueno, todo lo que haces por nosotros, Padre, día a día, Padre. Tan solo por respirar, Señor, es una gran bendición, Padre bendito. Padre, queremos estar junto a ti, Padre bendito. Queremos llenarnos de tu palabra, Padre, de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Padre, queremos ser mejores, Padre. Queremos ser gente, Señor, sincera, Señor, ante ti, Padre bendito. Y reconocer que necesitamos de ti, Padre Santo. Somos ser guiados por ti, Señor. Te damos gracias por lo que haces, Padre, por aquellas personas que se levantan en tu nombre, Padre. Padre, nos traen la palabra, Padre bendito. Y oramos por esa gente, Padre. Que tú los llenes, Padre. Que tú los llenes de sabiduría, Padre bendito, de entendimiento, Padre Santo. Que los cuides, Padre, los protejas, Padre Santo. Padre, te pedimos por el día de ahora, Padre Santo. Por mis hermanos que están aquí, Padre, el día de ahora. Padre, si vienen necesitados, Padre. Confundidos, Padre. No sé, tú lo sabes, Padre bendito, la necesidad de ellos, Padre Santo. Que los toques, Padre, con tu palabra, que los animes, Padre bendito. Padre, te damos gracias. Gloria y honra siempre a ti, Padre bendito. Señor, todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén. Aunque somos poquitos el día de hoy, pero eso es lo que menos importa, ¿verdad? Ustedes saben que en aquellos tiempos el Señor no necesitaba mucha gente para dar victoria. Ustedes recuerdan cuando con 300 se conquistó una gran ciudad, se peleaban contra miles y miles de soldados. Y la cosa es que siempre adelante estaba el Señor. Iban 300, pero adelante iba Todopoderoso. Amén. De la misma manera, hermano, nosotros cuando tengamos problemas y tenemos problemas que nosotros pensamos que no se pueden resolver, así sea el tamaño del problema, no importa, tenemos enfrente a un Todopoderoso. Él es el que gana las batallas. Él es el que nos da la victoria. Solo confiemos en Él. Y agradecidos estamos por estar aquí, porque Él nos da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Honrando su nombre, dándole gloria a Él, dándole la alabanza. Y ojalá y este tiempo que estemos aquí no lo llevemos toda la semana, hermanos. Podamos por lo menos reflexionar, podamos sentir esa palabra, retenerla en nuestros corazones, ¿verdad? Porque el Señor siempre tiene algo que decirnos. El Señor es el que nos da el mensaje, el pastor es el que se presta. ¿Amén? Pero es el Señor el que nos habla. ¿Amén? Abran nuestros corazones ahora, hermanos, y escuchemos el mensaje que nos trae el Señor hoy. Y por lo pronto vamos a leer nuestros mensajes de nuestro folleto. ¿Amén? Como ustedes saben, todos los domingos, 9:45, la misma hora. Para evitar distracciones, hermano, por favor, controlen su teléfono en vibración, ya saben. Nosotros podemos asistirlos si tienen algún problemita. El próximo estudio bíblico es el viernes 26 de marzo, el próximo viernes, y va a ser de actualización de profecías. Ustedes saben, tenemos dos tiempos, ¿verdad? Uno de Apocalipsis y uno de profecías dado por el mismo hermano Danny. Él está siempre al tanto de todo lo que pasa, inclusive con las cuestiones de profecías y lo que está escrito en Apocalipsis, lo que sucede en el mundo, lo que sucede principalmente en aquella región de Dios que es Israel. Y es muy bueno, hermano, acompáñenos. Va a ser el próximo viernes 26 a las 7. Amén. El próximo domingo de resurrección, hermanos, es el domingo 4 de abril. Tomen nota, hermanos, el domingo 4 de abril va a ser el domingo de resurrección. Amén. ¿De qué se trata? Bueno, es el mismo servicio, pero en esta ocasión es a las 6 de la mañana. Estamos aquí a las 6 tempranito, estamos en el mismo lugar, se abren las persianas, se abre todo porque vamos a ver el amanecer. Amén. Este es un domingo de resurrección y la verdad que el motivo de estar aquí a esta hora, ustedes lo van a ver, nosotros ya lo sabemos, pero es muy bonito, acompáñenos, inclusive inviten a alguien, hermano. Inviten a alguien, es una ocasión muy bonita, una ocasión especial, como todas, recordar a nuestro Señor, pero en esta ocasión 6 de la mañana. Acuérdense, anótenle 4 de abril a las 6:30 empieza el servicio. ¿Bien? Pero pueden venir un poquito más porque se va a poner bueno, un poquito más temprano. Yo sé que es para nosotros, ¿verdad? Es un tiempo muy temprano, nuestro servicio regular es 9:45, pero créanme que va a estar muy precioso. ¿Amén? Retiro del matrimonio de Sara, 16 de abril, del 16 al 18. Es el Twin Peaks, es allá en las montañas, es allá por Warren Spring, como Big Bird. Hay mucha información, hermano, de todo esto. Va a haber información ahí en la mesa. Por favor, acérquese, tomen la información. Para el retiro de matrimonios es necesario que tomen la información porque se tienen que inscribir. Amén. Estará todavía y ahí está toda la información. Igual con la oración de mujeres, seguimos invitando a las mujeres. Esta oración se hace vía telefónica, es una oración en audio nada más, no hay video. Se conectan vía telefónica, se conectan todas las semanas y yo creo que a lo mejor un día, no sé qué decir el pastor, pero alguna de las semanas puede dar testimonio de estas oraciones y que en realidad ha contestado el Señor. Hay testimonios de esto y para los que no han estado, pues hermanas, las seguimos invitando. Únanse, necesitamos mucha oración, no solo aquí, no solo en este lugar, no solo en esta iglesia, en todos lados. Amén. Por otro lado, como ustedes saben, la iglesia sigue contando con el ministerio de niños.
Si hay alguien que ustedes conozcan en nuestro ministerio, el ministerio de esta iglesia, es un ministerio especial para los niños, como los babies son especiales. Siempre se ha tomado la precaución, siempre, inclusive en esta situación, ¿verdad?, que vivimos. Y es muy bonito traer a los niños, a los babies, que ellos aprenden desde pequeños, conocen al Señor desde pequeños, se les queda esa imagen que ellos se crean del Todopoderoso, y yo creo que eso nos queda para toda la vida. Es algo que, créanme, vale la pena. Si conocen a alguien que no quiera venir por esta situación de los niños, tráiganlo. Si habla inglés, también aquí tenemos para inglés. ¿Ven? Inglés, español, todos los idiomas. Amén. Pues ya saben, hermanos, por otro lado, hermanos, pues no nos queda nada más que ponernos de pie y ponernos en las manos del Todopoderoso. Vamos a orar para nuestro servicio y pidiéndole primeramente al Padre, dándole las gracias. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque nos quieres, porque sin ti no somos nada. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en este momento. Sabemos que es una gran bendición que nos hayas dejado estar aquí, pero de igual manera oramos por aquellos que no pudieron, que tal vez la próxima vez estén con nosotros o donde quiera que se encuentren. Señor, venimos ante ti primeramente arrepentidos porque te fallamos, porque pecamos, porque somos débiles, Señor, pero igual sabemos que tú estás al frente. Y pedimos, Señor, que seas tú el que tome el control de nuestras vidas. Pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Pedimos que seas tú, Padre, que seas tú iluminando nuestro camino. Si hay alguien que siente que se encuentra en la oscuridad, tú eres la luz. Tú eres la luz que ilumina su oscuridad. Si hay alguien que tiene un problema que no se ha resuelto, tú eres el camino, Señor. Para ti no hay imposible. Para ti no hay ningún imposible. Si hay alguien que está enfermo, que necesita una sanación, Señor, tú eres el doctor de doctores. Para ti no hay nada que no puedas hacer, Señor. Y venimos ante ti, Señor, pidiendo de tu misericordia, Señor. Y, Señor, humildes ante ti te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Por lo demás, Señor, te pedimos que seas tú quien nos dé un escudo, Señor, para estar en este mundo, Señor, que cada día está mucho peor, Señor. Que seas tú protegiéndonos, que seas tú extendiendo la mano, Señor, y levantándonos, Señor. Que seas tú llevándonos, Señor. Ponemos nuestros corazones dispuestos para que seas tú, Señor, hablándonos el día de hoy. Ponemos nuestros corazones, Señor, y Señor, entra en nuestras vidas. Manda tu Espíritu Santo, Señor, para que por medio de Él podamos sentirte el día de hoy, Señor. Permite que llevemos esta palabra, Señor, que nos vas a dar por medio del pastor, Señor, y que la llevemos en nuestros corazones para todo este tiempo, Señor, que no vamos a venir a la iglesia, Señor. Permite, Señor, que seamos nosotros testimonios, Señor, de tu grandeza, Señor. Danos palabra para hablarle a aquel que no te conoce, Señor. Danos palabra para hablarle a aquel que necesita, Señor, de un apoyo, Señor. Danos palabra, Señor, para enseñar quién eres tú, Señor. Además, Señor, te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, a este grupo de alabanza, Señor, a los que servimos, al pastor, Señor, que los sigas usando, Señor, para que seas tú hablándonos a través de él, Señor. Bendice este tiempo, Señor, bendice estas ofrendas, estos diezmos que se van a dar, Señor, recordando siempre, Señor, que es bendición tuya, Señor, que todo es tuyo, todo te pertenece, Señor, y que todo aquello que nos das no es más que una bendición, Señor, y te rezamos un poquito de lo que nos das, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, a las familias, a los que no vinieron, a los que estamos aquí, Señor. Si hay alguien que no tiene un trabajo, Señor, sé tú proveyendo. Para los demás, Señor, que el dinero no nos aparte de ti, Señor, sino al contrario, que los conozcamos, Señor, que viene de ti, Señor. Ponemos este servicio, Señor, a tus pies, recordando siempre, Señor, este gran sacrificio que ya has hecho, Señor, con tu Hijo en la cruz, Señor. Y lo reconocemos, Señor, lo ponemos ante ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Quiero darles las gracias a todos ustedes que estuvieron orando por mí ahora que estuve fuera. Llegué una hora tarde. Mi mamá falleció el día 8 de marzo, el Día de la Mujer en México. Y bueno, ella ha sido una sierva, fue una sierva del Señor por aproximadamente 60 años. Y para mí es un consuelo saber que está con el Señor, ¿verdad? Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Y aunque es triste siempre, ¿verdad? Un ser querido lo vamos a extrañar, pero ese es un gran consuelo para mí, la esperanza que un día la veremos, mis hermanos y yo. Y para mí, pues, obviamente que fue una gran bendición para mí en muchas maneras. Así es que gracias por todo su apoyo, hermanos, y por lo demás vamos a empezar en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano para poderle
¿Alguien le puede prestar una Biblia? Hebreos capítulo 4. Vamos a hacer de los versículos 1 al 13. Y si pudiéramos titular este mensaje, el reposo de Dios. El mensaje anterior era el reposo del pueblo de Dios. Ahora vamos a ser un poquito más corto. Pero me gustaría que me siguiera en voz baja, conforme yo leo en voz alta, y después oramos después de haber terminado estos 13 versículos. Dice aquí en Hebreos capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fuerte esos últimos versículos, ¿verdad? Oraría una vez más junto conmigo al bajar nuestros rostros. Padre, una vez más en esta mañana, al postrarnos delante de ti, sabiendo, Señor, que eres un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios de amor y de gracia, nos contamos privilegiados de ser llamados tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, pedimos en esta mañana que nos des entendimiento, un poco de entendimiento más acerca de tu palabra. Señor, que tú toques nuestros corazones en esta mañana y nuestro entendimiento, Padre. Que podamos abrir nuestros ojos y oídos espirituales para que tu Espíritu, Señor, penetre y nos redarguye y nos hable de una manera que, Señor, traiga gloria a ti en nuestras vidas. Padre, te alabamos porque tú mereces ser alabado. Tú eres Dios y a nosotros nos toca ese privilegio de venir a cantarte, a alabarte, a glorificar tu santo nombre y a pedir de tu unción ahora en esta porción del servicio.
Padre, lo hacemos todo en el nombre de tu Hijo y de nuestro Salvador Jesucristo. En Él oramos. Amén. El reposo de Dios. El escritor empieza con la palabra temamos. Estuve buscando en diferentes traducciones y la Reina Valera contemporánea dice que, por tanto, si tenemos temor de Dios, que escuchemos. No sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe de aquellos que lo oyeron. Hemos hablado de cómo el escritor se refería a la gente israelita, empezando la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia a la que ahora nosotros estamos, y se refería a este grupo hebreos, gente que conocía el pueblo de Dios, escogido de Dios, que sabía de las cosas de Dios. Pero aquí estos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos, nos recuerda a un pueblo que no iba a llegar a la madurez espiritual. Ellos se conformaron con menos de lo que Dios tenía para ellos. Y como resultado de eso, fueron condenados a vagar por el desierto. Algo que debería haber sido unos cuantos días, duró 40 años por su incredulidad. Y muchos de ellos, la mayoría, no llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, por su incredulidad. Murieron en el desierto. Al principio era un pueblo que había confiado en Dios, que los habría de sacar de Egipto, pero en algún tiempo se negaron a confiar que Dios los llevaría hasta Canaán. ¿Y sabe qué? Perdieron el resto de lo que Dios tenía para ellos. Y el escritor nos dice aquí que tengamos cuidado, que temamos, que tengamos temor de Dios. Y nos da el ejemplo de este pueblo israelita incrédulo que como aquellos que escogen solo lo que quieren y les gusta de las cosas de Dios. Sí, querían salir de la esclavitud de Egipto, pero poco a poco dejaron de confiar en Dios en el desierto y murieron allí. ¿Sabe que Dios nos dice en su palabra que después de la creación, en el séptimo día, el sábado, Él descansó? Y no es como que Dios hubiera dicho, qué cansado estoy de tanto trabajar, esa es la hora, ¿verdad? Sino que el descanso es como un ejemplo para el pueblo de Dios. Además, Él lo hizo el sábado para los israelitas en los 10 mandamientos, que el sábado era el descanso de trabajar. Hermanos, la fe cree lo que Dios dice y
y está de acuerdo con su palabra. La fe permite al creyente entrar al reposo al que Dios ha llamado a todo ser humano, a todo pueblo, a todo su pueblo. Aquel que reconoce la obra completa de salvación, mientras que aquellos obedecen fielmente cada instrucción de Dios. Mire, aquí estas personas a las que se dirige este mensaje están informadas, saben de las cosas de Dios, pero no responden. No quieren responder. Es como si Dios les hablara y no quieren oír. Las cosas entran por un oído y salen por el otro. Aquellos judíos no solo conocían las verdades básicas del Evangelio, sino que aún ellos habían renunciado al judaísmo en aquellos días que el escritor de Hebreos hablaba. Pero saben que hay una gran advertencia aquí, y se aplica a cualquiera que dude en comprometerse completamente a Jesucristo. Esa es la advertencia. Dice: no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, no se vuelva insensible a la palabra de Dios. Obviamente el descanso es la bendición que una persona se pierde y si se niega a seguir adelante con las cosas que Dios dice, y si endurecemos nuestro corazón contra de su palabra. A muchos de nosotros no nos gusta muchas de las cosas que Dios dice, y sabe que Dios tiene para todos. Ni siquiera uno de nosotros que no puede agarrar de aquí. Aquí en los versículos del 3 al 5 está citando un salmo, el Salmo 95, donde Dios por medio de su siervo David también habla. Es un salmo de alabanza, pero también habla de endurecer su corazón. Sabe que el salmista aquí nos dice que no era simplemente, el descanso no era simplemente la tierra de Canaán, sino el descanso es Dios. Sabe que él dice en el Salmo 95:11, David dice así que declaré bajo juramento en mi ira, nunca entrarán en mi reposo. Este es un gran recordatorio, no solo para el pueblo israelita de aquellos días, sino para nosotros también hoy en día, donde dice que los que creen y obedecen pueden entrar en el día del reposo. Permítame decirle, amado Dios, esta mañana, el miedo, más bien dicho, la respuesta al miedo y el fracaso es la fe en Dios. Aquí en Hebreos el reposo de Dios es equivalente al lugar celestial, ¿verdad? A la Jerusalén celestial, a aquel reino inquebrantable. Esta es la herencia del cristiano. La Biblia nos dice que somos como peregrinos en este mundo, ¿verdad? Pero tenemos una casa, un lugar celestial. Amén. No somos de este mundo. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador tienen
lugar especial que Cristo fue a preparar para él en la eternidad, para siempre con él. Pero hay una gran advertencia, no solo para aquel pueblo en aquellos días, sino para nosotros también. ¿Sabe que las obras de Dios han sido terminadas desde la creación del mundo? El descanso que Dios ofrece no es algo que no haya sido terminado, que esté incompleto. Este descanso se basa en una obra terminada que Dios propuso en la eternidad pasada, al igual que el descanso que Dios tomó después de terminar la creación. Y nosotros no tenemos que trabajar para entrar ahí. El trabajo ya ha sido hecho. Pero en Génesis 2:2 nos dice que en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. El trabajo está terminado. Le voy a hablar un poquito más sobre esto. Pero aquí en nuestro pasaje dice que cuidado con aquellos que desobedecen. Dice que no entrarán a mi reposo. Dios creó el universo en un periodo de 6 días. El séptimo día Dios descansó. Entonces el día de reposo conmemora la obra creadora de Dios. Pero ¿sabe que ese descanso fue roto por el pecado? En una ocasión, los judíos acusaban al Señor Jesucristo de quebrantar el sábado. Y en su respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesucristo dijo: mi Padre siempre está en su trabajo hasta el día de hoy, y yo también estoy trabajando. El contexto fue de la curación en aquel estanque de Betesda. El Señor trabajaba en ese sentido. Voy a ampliar un poquito más, si me permite, de lo que es el reposo, el sábado para nosotros. Versículo 6 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Faltan algunos todavía entrar. Hermanos, aunque hubo un día de reposo establecido en la primera semana de la creación, aquí, miles de años después, Dios nos dice: todavía faltan algunos que entren en este reposo. Como si fuera un evento futuro, ¿no? De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor Jesucristo oraba por aquellos que habrían de venir al reino del Señor. Muchos de ellos somos nosotros aquí. Y todavía faltan algunos más. Y Dios está trabajando. El descanso original de Canaán se ofreció a Israel. Más adelante, Josué, que asumió el mando después de que Moisés muriera. Después continuó el Señor Jesucristo, o Dios, ofreciéndolo en el tiempo de David. Y sabe que la oportunidad de entrar al reposo de Dios está abierta hoy en día.
sigue abierta para todo aquel que quiera creer hoy. Aún no es demasiado tarde. Amén. Él todavía está invitando pacientemente a su pueblo a entrar a su reposo. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Dios vuelve a establecer un día determinado y lo llama, ¿sabe cómo lo llama? Hoy. Dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 7, 8. De nuevo, en nuestro texto de Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice así: porque si Josué se le hubiera dado el reposo, no habría descanso, no hablaría después de otro día. En el versículo 7 también nos habla como David había hablado de ese descanso del pueblo de Dios, y no ocurrió durante el reinado de David. Una vez más, si hoy oyeres su voz, sabe que Dios está hablando y está haciendo una invitación. Si oyeres su voz, sabe que no hay coincidencia en nada. Sabe que Dios tiene todo preparado. Sabe que Dios quiere hablar con nosotros. Sabe que Dios quiere hablar con usted. Y Dios le está llamando hoy en día. Es más, Él está ordenando, Él está invitándolo, Él lo está animando. La palabra hoy significa en este tiempo presente, hoy en día. La idea es de obedecer y no lo posponga hasta el día de mañana. El día de mañana sabemos que no es prometido para nosotros y Dios está llamando hoy. No debe posponerse para el futuro. Sabe que los mandamientos de Dios se deben de obedecer de inmediato. Todos los mandamientos de Dios se relacionan con el presente. Es más, no nos da ningún mandamiento para el futuro. Hoy. El mandamiento es para hoy. Si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Wow. El propósito es de arrepentirse hoy. No es un momento futuro. Porque cuando uno deja las cosas para después, no es obediencia. No hay tal mandamiento de futuro que lo dejamos para... Y muchos de nosotros los hispanos hacemos eso, mañana. ¿Cuándo vas a hacerlo? Bueno, como nos dicen nuestras mujeres por ahí, ¿cuándo vas a hacer esto? Mañana. Y llega el día de mañana. Yo les he platicado que tengo un nieto que no le gusta que lo abrace, que lo bese. Tiene 3 años. Pero como me encanta jugar con él. Y le digo: ¿cuándo me vas a dar un abrazo y un beso, pues? Me dice: mañana, tata. Y llega el día de mañana y le digo: mi hijo, me vas a... Y usted sabe, uno juega, es algo hermoso, ¿no? Y, para mí lo es, jugar así, que quiero ver cómo reacciona y qué manera habla, y quiero ver sus pensamientos. Y luego se me queda muy serio y le digo: me vas a abrazar y besar hoy. Y dice: mañana, tata. Pero tú me dijiste esto ayer. Hoy es el mañana que tú decías. Dice: no quiere. Pero tenemos eso que mañana, y Dios dice: no, hoy. El mandamiento es para hoy. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres su voz, sabe que Dios nos está hablando. Si tenemos temor de Dios, no hagamos lo que estos ejemplos que nos da en la Biblia.
se le llama desobediencia. Si oyeres, es decir, si hay una disposición o voluntad para obedecer su voz en lo absoluto, para escuchar sus mandamientos, si pusiéramos atención y si oyéramos esta mañana, no endurezcáis vuestros corazones, dice, ¿sabe por qué? Es esa obstinada incredulidad y el engaño del pecado que nos deja decir que mañana, y Dios está llamando hoy. Es el pecado que nos aleja, que está contra Cristo y contra su evangelio y contra toda luz y evidencia de Él. Sabe que hay una naturaleza, una dureza, más bien dicho, natural del corazón. ¿Y sabe a qué se debe esto? A la corrupción de la naturaleza. Tenemos esta tendencia de endurecer nuestros corazones. Hay una dureza habitual, estamos habituados a eso. ¿Y sabe cómo es? ¿Por qué es eso? ¿Sabe cómo tiene uno esa dureza espiritual? Por una constante y larga práctica de pecar. Hay una dureza en contra de los hombres hacia Dios. Hay una dureza de corazón que a veces se adhiere al propio pueblo de Dios a través del engaño del pecado que nos alcanza. Aquí el pensamiento se refiere a la dureza del corazón de los judíos, ¿verdad? En los tiempos de Cristo y sus apóstoles. Pero el Espíritu Santo advirtió previamente de estas cosas. Y los judíos, a pesar de aquella clara evidencia de que Jesús era el Mesías, por profecía, por milagros que Él hizo, por su doctrina, por los dones del Espíritu Santo, endurecían sus corazones contra Él, se rebelaban contra la luz y no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Es decir, en general, el pueblo de Israel. Y una vez más dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice aquí el escritor. Como en la provocación, como lo hicieron vuestros padres en Masá y en Meriba, como el día de la tentación en el desierto. Y habla también, vimos de Josué, que si Josué les hubiera dado el descanso, porque si Josué les hubiera dado descanso, el verdadero reposo de Dios no iba a venir a través de Moisés o de Josué, sino a través de Jesucristo, el cual es más grande que cualquiera de esos dos. Hemos hablado de eso, de Jesucristo superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a toda cosa. ¿Sabe que el descanso terrenal de Israel estuvo lleno de ataques de enemigos y el ciclo diario de trabajo? Pero el descanso celestial se caracteriza por la plenitud de la promesa celestial. Eso lo dice Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Queda pues un reposo sabático para el pueblo de Dios. Permítame explicar un poquito más. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, el Señor Jesucristo, estando en la cruz, dijo, consumado es. Hoy Dios descansa en las palabras terminadas de Cristo y también lo hace el creyente. Nuestro descanso se basa en un trabajo
terminado en la cruz, Dios tiene la intención de que su pueblo participe en su descanso sabático, donde seremos liberados de todas las pruebas y presiones de nuestra experiencia actual para servir a Dios sin obstáculos y vivir con Él para siempre. Existe una gran necesidad, hermanos, de hacer todo lo posible por entrar en ese reposo. Sabe que dado que por medio de la fe es como podemos entrar en el reposo de Dios, aquí el escritor lo hace muy claro, la advertencia en contra de endurecer nuestro corazón, de la incredulidad. Y sabe que ese reposo está abierto hoy para todos aquellos que escuchan la voz de Dios, que quieren escuchar. ¿Sabe que ese descanso exige una decisión, una respuesta adecuada? Jesucristo ha hecho lo que Josué, hijo de Nun, no pudo hacer. Es decir, llevar al pueblo de Dios a la vida eterna. Solo hay uno, y ese es Jesucristo. Él es el reposo para toda alma. El reposo para con Dios. Ahora tenemos un descanso de sábado. El escritor hablaba acerca de los días de reposo. Esa era algo que los judíos practicaban. Era físico, no espiritual. No estoy diciendo que tomar un día de reposo sea malo. Es un buen principio. Pero el día de reposo era una imagen, una sombra del resto de las obras que tenemos, porque Jesús ha terminado la obra para obtener justicia para nosotros. Yo no estoy hablando en contra de aquellos que quieren descansar el sábado o ir a la iglesia el sábado. Bueno, que lo hagan. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Si usted quiere agarrarse el sábado, ir a la iglesia el sábado, bueno, vaya el sábado. Pero fíjense lo que significa el día sabático. Versículo 17, el apóstol Pablo hablando aquí en Colosenses 2. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él es el descanso espiritual. Si usted quiere celebrar el sábado, celebra. Lo quiere hacer el domingo, pero el descanso es Cristo. No es eso lo que nos hace mejor si tenemos a la iglesia el domingo, el sábado, el miércoles. Lo que nos hace correcto es descansar en Jesucristo. Él es el sábado. Él vino a llenar ese sábado, que era el día de descanso físico, ordenado por Dios para el pueblo judío, pero el descanso espiritual, el sábado, es Cristo. Wow. Versículo 9 y 10 y dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este versículo 11 nos dice que, o no recuerda que el Hijo de Dios
se había de apropiar deliberadamente ese descanso de sábado que él había obtenido. El descanso del Calvario nos descansa de la carga de nuestro pecado. Cuando alguno de nosotros venimos a Cristo, descansamos de nuestro pecado. Él es nuestro sábado. Él es nuestro día de reposo. Cristo Jesús. Y el escritor ahí de Hebreos dice: hagamos todo lo posible. Si tenemos temor de Dios, hagamos todo lo posible. Por lo tanto, hagamos todo lo posible por entrar en este reposo. La advertencia está ahí, que muchos por desobediencia no entraron, porque no quisieron creer en el descanso de Dios. El escritor aquí nos habla aún más en los versículos 12 y 13. Para terminar, creo que me estoy tomando un poquito más de tiempo, pero miren lo que dice el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí el escritor, al parecer, le preocupábamos que viéramos la importancia de la palabra de Dios. Los primeros 4 capítulos tratan de la suprema palabra de Dios. ¿Sabe que cuando Dios habla, ya sea en palabra escrita en la Biblia o en Jesús, la palabra viva es muy diferente de la palabra del hombre? Aquí, en este Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, describe gráficamente la diferencia de su palabra y de todas las demás palabras de toda otra persona o hombre. A lo largo de este libro, de la Biblia, exhorta al creyente a que preste atención a la palabra de Dios, a lo largo del libro de Hebreos. Pero Dios nos da advertencias durante toda su palabra. Que pongamos atención a la palabra de Dios. El problema era que Israel no puso atención a la palabra de Dios, no creyeron, y las consecuencias fueron duras e implacables. La consecuencia de no escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva y activa. Amén. Y dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra, que traspasa hasta el dividir el alma y el espíritu, las coyunturas, la médula, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. Wow. Este versículo explica por qué la escritura y su interpretación son tan importantes. Sabe que aquí el escritor y el autor y sus primeros oyentes en el Antiguo Testamento, con una forma en que Dios se comunica con la humanidad. Desde el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús como el revelador definitivo y revelación de Dios. Pero ahí dice el escritor de Hebreo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, activa. Está viva, sabe que siempre está trabajando y acelerando su mensaje al corazón humano.
Por lo tanto, aquí la palabra del reposo de Dios no es una promesa muerta y sin sentido, es una promesa viva, llena de vida para el creyente. La palabra escrita de Dios nos presenta la palabra viva de Dios. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió esto, dice: y también damos gracias a Dios continuamente, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste no como una palabra humana, sino como realmente es la palabra de Dios, que ciertamente obra en vosotros los que creéis. Es en 1 Tesalonicenses 2:13, donde encuentra usted esa escritura. La palabra de Dios no permitirá que un alma que le escuche ignore las promesas de descanso de Dios. Esto es algo activo, la palabra de Dios. Pablo dice que nuestro evangelio no os llegó por palabra, sino por el poder del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Esa es la forma en que se debe difundir el evangelio. Se oye mucho la crítica de los predicadores. Y si un hombre está predicando el evangelio y está saliendo con poder, debe de ser recibido como palabra de Dios. Y después de que se da la palabra y después de que se recibe con fe, se debe de obedecer. Esto es importante. No es suficiente apreciar la Biblia, ni siquiera el solo tener una Biblia. Debemos de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y ser oidores y hacedores de la palabra, como nos dice Santiago en el capítulo 1, versículos 19 al 25. La Biblia es un libro vivo, un libro poderoso, porque su personalidad central no es en un personaje ficticio. Cuando usted y yo abremos este libro, la palabra de Dios, nos encontramos cara a cara con el Señor Jesucristo, viviente y vivificante. Yo no quiero decir que esto es el Señor Jesucristo, no me malentienda, pero esta es su palabra, que es poderosa y dice que tiene un gran poder. Y voy a explicar más eso, si me permite. ¿Sabe qué? Su palabra tiene el poder de cumplir la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 1, el escritor dice que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Sabe que los mandamientos de Dios son habilitaciones de Dios. Jesús es el que ordenó al hombre iniciado. ¿Se acuerda usted de Marcos capítulo 3, versículo 1 a 5, cuando aquel hombre lisiado extendiera su mano precisamente en lo que el hombre no podía hacer? Dios le dijo que lo hiciera. En esa orden le dio poder de obedecer y confió en la palabra y obedeció y fue sanado. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios y obedecemos, Él libera poder. Hay poder ahí. Hay energía divina en su palabra que obra en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. La palabra de Dios dentro de nosotros es una gran fuente de poder en tiempos de prueba y de sufrimiento. Si apreciamos la palabra de Dios, nos apropiamos de la palabra de Él, es decir, el corazón y la mente, y aplicamos la palabra, es decir, la voluntad de hacer las cosas, entonces la persona será controlada por la palabra de Dios y Él nos dará victoria. La verdad de Dios es como una buena medicina. Continuará sanando almas enfermas por el pecado siempre que la gente la reciba por fe. Tiene que haber fe.
Pero la palabra de Dios es penetrante, más cortante que cualquier espada de doble filo. Describe la palabra como el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice que es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Es una palabra cortante. Cuando se predica la palabra de Dios, la vamos a sentir, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, en esta ocasión, cuando se predicaba la palabra de Dios, dice: cuando oyeron esto, en el versículo 54, fueron cortados hasta la médula y comenzaron a rechinar los dientes ante él. Cuando Esteban fue juzgado por su vida, interrumpieron el discurso de Esteban, habiendo escuchado más que suficiente. Cuando Esteban les acusó de asesinar a Jesús, estaban llenos de rabia incontrolable y rechinaban sus dientes. Tú sabes que la palabra de Dios es consoladora también, es nutritiva, pero para aquellos que creen, es una herramienta de juicio y de ejecución. Pero aquellos que estaban intelectualmente menos persuadidos, no estaban comprometidos con él. La palabra de Dios exponía sus creencias superficiales y exponía sus falsas intenciones. Quiero decirle algo aquí, mire, recuerde esto, Esta es la palabra del Espíritu, no la espada del predicador o del creyente. Es del Espíritu, es de Dios. Es la palabra de Dios que separa. Es capaz de dividir el alma y el espíritu. Mire, escúcheme por un momento, ponga atención. El hombre, su cuerpo, es su vida física. El alma, vida mental, intelectual. Espíritu, vida espiritual. Estas palabras no describen dos entidades separadas, sino se usan como decir corazón y alma. En Lucas capítulo 10, 27 y en Hechos 4, 32 nos habla sobre esto. Como dice el Señor Jesucristo: amarás a tu Dios con todo tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Les hablé del hombre que está compuesto de vida física, de alma y de vida espiritual. Alma, vida mental, intelectual, con lo que pensamos, con lo que decidimos. Hasta que una persona no sea salvo, su espíritu está muerto y sepultado dentro de su alma. El alma es el asiento de la autoconciencia. Cuando Adán pecó y cayó, el espíritu del hombre se separó de Dios y resultó en la muerte. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestras almas, separa el espíritu del hombre de la tumba de su propia alma. Cuando nos toca su palabra. Una vez que esto pasa, el gobierno de Dios, el Espíritu de Dios gobierna el espíritu del hombre y es posible apoderarse del alma y el cuerpo. Eso lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 10, 27, que lo amarán con todo su alma, su cuerpo, con todas sus fuerzas. Es cuando tiene todo, cuando tiene el Espíritu Santo. Pero la palabra es penetrante, es la que es capaz de dividir. Si pudiera explicar, me falta palabras para poder explicar esto de una manera mejor.
pero dice ahí que llega hasta el tuétano. Habla del trabajo externo e interno de la palabra de Dios. Mire, la palabra, una persona perdida tiene conciencia del mundo. Pero la persona salva es consciente de la palabra de Dios. Las convicciones que vienen a la vida del Hijo de Dios vienen como resultado de la perforación que hace la palabra de Dios. Llega y hay convicción y cambia la persona cuando es tocado. ¿Se ha fijado muchas veces que parece que un predicador está hablando como si nos conociera? Pero no es eso, es la palabra de Dios. ¿Quién le dijo a este tipo? No es el hombre. Recuerde que no es la espada del predicador, es la espada del Espíritu de Dios. Esta es su palabra y esta es la fortaleza, la fuerza que tiene para hacer eso. Y dice, ¿cómo saben lo que estoy haciendo? Es que es Dios el que está tocando, es poderosa, entra hasta lo más profundo. Amén. Wow. Y uno sabe que sabe que es Dios. Es como si la palabra de Dios nos estuviera sondeando, que entrara y está buscando. Es como un discernidor crítico que entra en los pensamientos y el corazón. Nadie más conoce el corazón sino Dios. Y cuando Él da su palabra, que es poderosa, cuando uno de nosotros viene a Cristo es porque la palabra de Dios ha penetrado y entra con ese poder y le muestra a uno su condición espiritual y uno se da cuenta, wow, poderosa la palabra de Dios. Es como que si indagar hasta lo más escondido de nuestro ser y explora y sabe los motivos de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Conoce todo. Es como, dice alguien más, dijo, como un descubridor inquisitivo, alguien que hace muchas preguntas y que descubre todas esas cosas. Wow. Por eso les decía que es como cuando si usted pensara que un pastor o un evangelista le habla directamente, sabe que la palabra de Dios está revelando sus pensamientos. Es más, revela sus intenciones o nuestros motivos. La palabra de Dios ilumina el rincón oscuro de mi vida. Otras personas ven las cosas que hacemos, ¿verdad? La gente puede ver lo que hacemos, pero la palabra de Dios examina por qué hacemos lo que hacemos, las motivaciones. La palabra de Dios es personal, habla directamente y nos va a mostrar lo que está mal en nosotros. Pero el versículo 13 dice ahí que y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué buen predicador de Hebreos. Como todo un buen predicador, nos recuerda del juicio divino.
Hay muchos que no quieren hablar de eso, pero tenemos que hablar de las dos cosas, de lo bueno y de lo malo. Y este autor, este escritor, nos habla, nos da advertencias, nos dice que lo hermoso es entrar en ese reposo, y nos dice de la palabra de Dios, del poder que tiene, y nos dice al final que Dios mira todo. Habiendo presentado al lector el descanso eterno con Dios, y habiendo desafiado a responder positivamente con fe y obediencia, ahora advierte que deben de rendir cuentas ante el juez divino, que los recompensará o castigará sobre la base de su cuenta. Hay que dar los dos lados, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Mucha gente no quiere oír eso. Y adelgazamos, muchos predicadores quizás adelgazamos estas partes, pero están ahí. Y es necesario decirlas. Es necesario hablar de esto. Por último, recuerde que la palabra de Dios es una espada viviente. Una espada física que como si que apuñalara a las personas vivas y a las muertas. Aquí nuestra espada, la Biblia, la espada espiritual, que nos entra, pero esta nos da vida, porque creemos en Dios, porque nos toca el corazón. Pero cuando un incrédulo cae bajo este escudriño de la palabra de Dios, se va a encontrar cara a cara con la verdad perfecta acerca de Dios y de sí mismo, que le muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros. Todo está descubierto ante los ojos de aquel que todos nosotros tendremos que rendir cuentas. Él lo mira todo, la intención del corazón. Yo le dije que la gente puede mirar lo que hacemos, pero Él va más allá. Él conoce la intención y los motivos de mi corazón, y a Él es el que tengo que dar cuentas un día. Wow. Vaya, qué advertencia. Y Él dice: si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Dios está hablando, ponga atención. Si tiene temor, si tenemos temor de Dios, escuche su voz. Cada persona es juzgada no solo por la palabra de Dios, sino por Dios mismo. Somos responsables ante la palabra viva y escrita, ante el Dios vivo que es su autor. Él es el que mandó esta palabra y Él está vivo, y a Él tenemos que dar cuentas. No hay nada oculto, todo está desnudo y descubierto. No podemos ocultar nuestro rostro a aquel a quien debemos de rendir cuentas. Si la palabra de Dios tiene su efecto de disección y exposición en nuestras vidas ahora, no seremos endurecidos por el engaño del pecado, y no estaremos completamente estaremos completamente para enfrentarlo en aquel día final, cuando es el análisis final, el día del juicio. Aquí la palabra de Dios puede hacer ayuda para nosotros en el camino de la fe, para estar listos para aquel día del juicio, para aquel día final. Si escuchamos su voz, si obedecemos, si ponemos atención al que da descanso a las almas, Cristo Jesús, al descanso espiritual, la vida eterna.
Jesús. El escuchar el Evangelio simplemente por escucharlo no es lo que salva. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Empieza ahí. Pero mucha gente puede ir a la iglesia, pero nunca pone su fe en Jesús. Puede existir años sin años, pero nunca se entregan a Cristo, no le dan su vida y su corazón. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la persona confía en sí mismo, en sus buenas obras o en la religión. Cuando la persona tiende a esperar a la obediencia. ¿Sabe que mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero simplemente no quieren hacerlo? Es la terquedad del corazón el que causa esta procrastinación. Muchas veces es la conveniencia. Mucha gente dice, oye, voy a esperar a que sea más mayor, sea más grande de edad. Eso se oye muy bien, pero voy a esperarme a que sea mayor de edad. Me voy a esperar hasta que termine de divertirme como yo quiero divertirme. Para muchos de ellos, la salvación es solamente cuando es conveniente para ellos. No es una entrega incondicional y no es lo que Dios quiere. ¿Sabe que Dios no está buscando un hombre o una mujer perfecto? Dios quiere que vengamos a Él y tal y como somos. Él es el que se encarga de enderezarnos y de limpiarnos. No pospongamos malas cosas. Hoy es el día, ¿se acuerdan que hablamos? Hoy, si Dios habla hoy es el día de la salvación. En el tiempo aceptable te escuché, en el día de salvación te ayudé. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He ahora aquí es el día de la salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, ¿verdad? El Señor está invitando y Él está llamando a descansar en Él. Y el día de la salvación es hoy. No endurezca su corazón. Dios le está llamando. Dios está hablando con usted. Dios ha tocado a su rastro más profundo de su ser, de mi ser, por su palabra, no por la mía, por la de Él. Porque Él es la que tiene poder. Y Él le quiere dar la vida eterna. Él quiere que descanse en Él. Él quiere darle el reposo final en Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias una vez más por este tiempo que tenemos de poder escuchar, de oír, de leer tu palabra, Señor, de entender un poquito más. Padre, que también nosotros no seamos así como aquellos que, Señor, endurecieron sus corazones y no entraron a tu reposo. Señor, tú estás llamando hombres y mujeres de todas nacionalidades, de todas razas, de todos lugares, para llegar a tu reposo. Y le encontramos ahora que el día del descanso eterno, el reposo eterno es Cristo Jesús. Su obra consumada en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Tu palabra nos dice, Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios lo haga por fe. Y Él es un galardonador de aquel que se acerca a Él por fe. Padre, en esta mañana que tú toques nuestros corazones, donde quiera que estemos, a la distancia, donde quiera, Padre, tú no hay barreras ni distancias para ti. Tu palabra, Señor, llega a todo corazón y es fuerte, penetrante, Señor, eficaz como una espada de 2 filos que acabamos de aprender, Padre. Señor, que traiga fruto, que haya hombres y mujeres que vengan a ti y digan, Señor, me rindo ante ti, Señor, quiero entrar en ese descanso, me arrepiento de mis pecados, Señor, ven a mi vida, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Oh, creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi Salvador. Tu palabra dice
que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo creo en ti, te acepto y lo hago ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los acompañe y los bendiga donde quiera que vayan. Él es su descanso y su reposo. Hasta luego. Amén.